La lucha por separar la Iglesia del Estado, es decir, por restringir de alguna manera o dentro de ciertos límites el poder absoluto de la Iglesia, no fue por supuesto un fenómeno exclusivamente europeo, fue también un fenómeno latinoamericano. En esta América Latina, donde la Iglesia Católica ejercía un poder enorme, se dio también esa lucha por separar la Iglesia del Estado, por restringir el poder de la Iglesia, lucha que comenzó en la independencia o con la independencia y que se desarrolló a lo largo del siglo XIX. En aquellos casos en que dio resultados medianamente exitosos, se habló entonces de reformas liberales, que tuvieron lugar sobre todo en la segunda mitad del siglo XIX y a veces a comienzos del siglo XX. Esas reformas liberales costaron muchas batallas, mucha pelea y a veces bastante sangre también, y sus resultados en algunos casos fueron hasta contradictorios porque se avanzó mucho y luego se retrocedió todavía más, como ocurrió en Colombia. Vamos a examinar ahora, para terminar este programa, el caso de México, y en el próximo y último programa sobre este tema hablaremos de los casos de Colombia y de Venezuela. El caso de México. En México se libró sin duda la batalla más larga, más terrible, para lograr la separación de la Iglesia y el Estado, para restringir de alguna forma el poder de la Iglesia. Esa batalla duró todo el siglo XIX e incluso parte del siglo XX. Porque en el México colonial la Iglesia tenía un poder absolutamente enorme. Su poder no solo era un poder espiritual, de control de las mentes, de la educación, sino también un poder temporal enorme. Conventos, tierras, manos muertas, etcétera, etcétera, significaban que la Iglesia tenía un poder espiritual y poder temporal inmenso sobre el pueblo mexicano. Por cierto, un caso único en América Latina, los líderes de la independencia mexicana fueron ambos sacerdotes, fueron dos curas revolucionarios, el padre Hidalgo, Miguel Hidalgo, y el padre Morelos, José María Morelos. Fueron revolucionarios y lucharon por la independencia de México. Pero ninguno de ellos, como curas que eran, podía imaginarse la separación de la Iglesia y el Estado, es decir, que México tuviese la posibilidad de una libertad de culto. Para ello, la única religión posible era la religión católica. La misma religión católica que, por cierto, a través de la alta jerarquía eclesiástica patrocinó el fusilamiento tanto de uno como del otro. El hecho es pues que Hidalgo encabeza su rebelión con estandartes de la Virgen de Guadalupe, y Morelos, que convoca en 1813 el Congreso de Chilpancingo, donde se va a declarar la independencia mexicana, no solo lo hace en nombre de Dios, sino que los principios constitucionales establecidos determinan que la Iglesia Católica es la religión del Estado. En las décadas siguientes vienen las luchas entre liberales y conservadores, igual que en toda América Latina, y allí se van a enfrentar unos conservadores ultramontanos, profundamente reaccionarios y vinculados con la Iglesia, con unos liberales por lo demás bastante moderados, bastante tímidos. El gran éxito de esos liberales es la Constitución Liberal de 1824, pero esa Constitución Liberal de 1824, aunque aprueba algunas libertades moderadas, proclama también el catolicismo como religión del Estado, como única religión permitida por el Estado. Son los liberales de mediados de siglo los que van a asumir verdaderamente actitudes radicales y los que van a emprender la lucha por cambios profundos que produzcan la separación de la Iglesia y el Estado. Van a ser personajes como Juan Álvarez, Ignacio Comonfort y sobre todo Benito Juárez y Miguel Lerdo de Tejada. En esos mediados de siglo se aprueba la ley Juárez, que suprime los fueros eclesiásticos, la ley Lerdo, que declara la expropiación de las tierras de la Iglesia, es decir, la desamortización de los bienes eclesiásticos, y la propia Constitución de 1857, Constitución aprobada en tiempos ya del gobierno de Benito Juárez, electo un poco antes presidente, que aprueba la libertad de prensa, la libertad de expresión, la separación de la Iglesia y el Estado, y ratifica la desamortización de los bienes de la Iglesia. Esto le va a costar a México una guerra civil y una intervención extranjera.
porque los conservadores y la Iglesia, sintiéndose derrotados por estas medidas, van a emprender la rebelión contra el poder constituido, van a movilizar a sectores atrasados, fanatizados del pueblo mexicano, sobre todo campesinos, y van a provocar entonces una cruenta guerra civil. A pesar de todo el poder y apoyo que tienen por parte de los sectores dominantes, son derrotados en esa guerra y finalmente entonces van a ser promotores o cómplices de una intervención extranjera. En 1861 se va a producir la intervención de México por 3 potencias europeas, Francia, Inglaterra y España, que con el pretexto de cobrar una deuda externa que el gobierno de Juárez, es decir, que el Estado mexicano no puede pagar, invaden México. Pero pronto queda claro que el objetivo no es cobro de ninguna deuda externa. España e Inglaterra reconocen que se puede buscar soluciones ulteriores al pago de esa deuda, y queda claro que los franceses, que son los promotores de la invasión, lo que quieren es convertir a México en un protectorado, es decir, en una suerte de colonia, aún con el nombre de imperio mexicano. Una vez que se quedan solos los franceses, asumen la conquista de México. Las tropas francesas, encabezadas por el general Bazaine, provocan masacres contra los mexicanos que resisten. Las tropas, el pueblo mexicano, encabezado por Juárez, desarrolla una guerra de guerrillas contundente contra los invasores franceses. La situación se le complica incluso a los invasores y a la propia Iglesia, porque Napoleón III hace nombrar como emperador de México a un archiduque austríaco, Maximiliano de Habsburgo, o Maximiliano de Austria, y de alguna forma resulta ser liberal y simpatizante de las leyes de Juárez sobre desamortización de bienes eclesiásticos. De todas formas, Maximiliano hace el papel para el cual ha sido designado: mantener un imperio colonial en México, y apoyado por la derecha y apoyado por los conservadores, y finalmente las tropas juaristas y el pueblo mexicano lo derrotan en 1867, y el propio Maximiliano resulta fusilado, acompañado por sus 2 adláteres más cercanos, el general casi francés de Miramón y el servil mestizo Mejía. Juárez, triunfante de la guerra civil y triunfante de la invasión extranjera, y confirmado y luego reelecto como presidente de México, aplica entonces la Constitución de 1857, aplica las leyes aprobadas, la ley Lerdo, la ley Juárez, es decir, todas las leyes de reforma que establecen separación de Iglesia y Estado, libertad de prensa, libertad de culto y la desamortización de los bienes eclesiásticos.